Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, con quien vamos a hablar justamente sobre los juicios políticos a Gabriela Sommerfeld y a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, yo estoy sorprendido escuchando a la asambleísta Yajaira Urresta, que dice que la hora que están cobrando los abogados que defienden el caso de la Embajada de México por parte del Ecuador es casi $3.000 y que se van a gastar aproximadamente 5 millones de dólares en esa defensa. Y otra serie de situaciones que se han develado justamente el día de la comparecencia de la ministra de Relaciones Exteriores a la Asamblea, vicepresidenta. Buenos días, bienvenida. Así es, ¿cómo están? Buenos días, gracias por este espacio. Buenos días a la ciudadanía que también se encuentra siguiendo la señal de Ecuador en directo. En efecto, con fecha 10 de mayo del 2024, después de la intrusión a la Embajada de México por parte del gobierno ecuatoriano, y teniendo en cuenta que esto iba a traer muchos daños colaterales, no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo que tiene que ver con nuestros hermanos migrantes, y que por ende iban a traer costos dentro de la defensa por parte del Ecuador en la Corte Penal Internacional. Solicité un pedido de información y es así que con fecha 10 de mayo de este año, la Procuraduría nos contesta y nos dice que, aquí está el pedido de información, que la hora costaría entre más o menos $2.300, que solo la hora por cada abogado que tiene contratado el Estado, que si no estoy equivocada son cinco abogados internacionales. Lo otro que el costo de la audiencia le costó al Ecuador casi $200.000 y que todo este proceso, de acuerdo a cómo avance en la Corte Penal Internacional, terminaría costándole a los ecuatorianos, porque hay que recordar eso, es un costo que vamos a asumir los ecuatorianos, sería de $5 millones. Y allí se viene un cuestionamiento, porque el gobierno nacional, por sus desaciertos, por el mal manejo de la política económica, porque una cosa es manejar su empresa privada, tanto el presidente de la República como sus ministros de Estado, y otra cosa es manejar la cosa pública, y por ende que estos desaciertos, desatinos, todo lo que realizó hoy nos va a terminar costando este valor que bien puede ser utilizado para pagar los saldos pendientes, las obligaciones pendientes con las clínicas de diálisis, con Solca, para poder adquirir medicamentos, para poder también invertir dentro de el área de la seguridad, entre otros, y otros elementos importantes que se revelaron dentro de este proceso de juicio político por parte de nuestra compañera Yajaira Urresta, quien es la interpelante de este proceso de enjuiciamiento político, y que también deja al descubierto la falta de coherencia con la que se está tratando las relaciones internacionales, que no le están dando la importancia que se necesita para dirigir la ejecución de la política internacional, que es muy diferente, como ya lo decía, que manejar una empresa privada. En este caso, la Canciller de la República lo que hace es llegar a conocer tan complejo oficio y a cometer estos consecuentes riesgos y errores que atentan contra los principios y contra los intereses, primero de nuestro país, y luego también en contra de las leyes y de los tratados y de los convenios que el Ecuador ha suscrito, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. Y son varios los desatinos que llevan cometiendo por parte no solo del presidente, sino también por parte de la canciller, entre ellos también el vergonzoso episodio que ustedes recordarán de la pretendida entrega de armamento obsoleto a Rusia, por armamento ruso a los Estados Unidos de América para su posterior envío a Ucrania a cambio de material nuevo, y que fue conocido por parte también de las declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado y también de la Cancillería del Ecuador, y que allí hubo una reacción clara de Rusia. ¿Y por qué hablo de Rusia? Porque también es parte de los elementos que motivaron esta causal de incumplimiento de funciones. La reacción de Rusia ante este hecho claramente
inamistoso y violatorio ya de compromisos jurídicos adquiridos a través de los respectivos contratos, incluso de compramientos y armamentos, fue contundente y determinó en ese momento, recordarán ustedes, la suspensión de las exportaciones de valores de varias empresas ecuatorianas que decían que era por razones técnicas, razones fitosanitarias, pero que eso le estaba trayendo y le iba a traer problemas si no se solucionaban brevemente a los productores, a los pequeños, medianos, incluso a los grandes productores de este país. Y en ese momento el Ecuador se vio obligado a reflexionar y dar marcha atrás en este canje de armamento con un destino final a Ucrania, y que semejante torpeza pudo evitarse con un mínimo de respeto de los compromisos legales. Y las dos otras motivaciones de esta causal de enjuiciamiento político, como lo hablé al inicio, la intrusión a la embajada mexicana, que nos está trayendo consecuencias sobre todo a los hermanos migrantes en los servicios consulares, también para los jóvenes que estudian en México, la gente que tiene que atravesar el Darién o El Salvador para llegar a cumplir un propósito que tienen como vida, porque aquí en el Ecuador le niegan esas oportunidades y ellos arriesgan su vida, atraviesan estos países y se encuentran también con una odisea que no es menor y que debe llamarnos a la reflexión. Es que al no existir estas relaciones diplomáticas, consulados, etcétera, están prácticamente huérfanos dentro también dentro de México, y que muchos terminan incluso perdiendo hasta la vida. Y la ministra, muy suelta de huesos, terminó diciendo dentro de su comparecencia a la evacuación de las pruebas de cargo y de descargo que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que atraviesen nuestros hermanos migrantes. Y otra de las causales también fue, de las motivaciones, perdón, es el haber negado, el no haber permitido que se entregue, primero que se respete la concesión al asilo que le dieron al ex vicepresidente Jorge Glass, y por ende que el Ecuador, de acuerdo al convenio a la Convención de Caracas, tenía que, de acuerdo al artículo 4, 7 y 8, si no estoy equivocada, tenía esta acción de cumplir con la entrega del salvoconducto. La ministra se pasó defendiendo todo el tiempo leyendo el artículo 3, pero se le olvidó, se le cayeron el resto de los artículos que están plasmados dentro de la Convención de Caracas, pero también que hay otras normativas sobre el respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, entre otros, y que lo que conlleva es a darnos cuenta de que estas acciones las hacen, como el asalto de la embajada mexicana, el secuestro a Jorge Glass, que es un asilado político, también terminan constituyéndose como uno de los hechos más vergonzosos de nuestra historia diplomática, porque es un verdadero acto de barbarie. Siempre lo he dicho, que ni en dictaduras como las de Pinochet, Vilela, entre otros, se atrevieron a tanto, y que es contrario incluso al derecho internacional y de la convivencia pacífica, de la convivencia civilizada que tiene que haber entre las naciones, y que hoy esto le va a terminar costando al Ecuador también costos económicos, como lo señalaba desde un inicio. Correcto, y hay otro elemento más, lo que denunciaba justamente ese día la asambleísta Yajaira Urresta, es de que a ella le han encontrado empresas en paraísos fiscales. Bueno, si bien es cierto, dentro de la solicitud de enjuiciamiento político no constaba esta grave revelación que por ética pública debe ser transparentada por parte de la canciller de la República, que incluso muchas veces quería descontextualizar y decir que mi compañera Yajaira Urresta había presentado una acción en contra del Ecuador, y no, la enjuiciada política es la señora canciller. Se hizo esta revelación que en cualquier país que se respeten los principios democráticos, que haya transparencia dentro del ejercicio de lo público, está obligada a transparentar. No se incluyó en ese momento porque no se tenía esta información, pero que se la reveló dentro de esta sesión, y que debe investigarse por los órganos de control, debe investigarse por tanto la Fiscalía, así como también por la Contraloría General del Estado, en el que podría existir en este momento una posible simulación de transferencia de bienes en paraísos fiscales que
agrava aún más la situación porque estarían simulando un acto, un traspaso de acciones que tendría en este caso la canciller de la República dentro de acciones de la empresa Avianca y que otras empresas domiciliadas en el paraíso fiscal de las Bahamas, y habría transferido a su hijo. Y en ese sentido, mi compañera hizo esta revelación que la ministra, y vuelvo y resalto con negrillas y con mayúsculas, está obligada a transparentar. Recordemos que después de la consulta popular del 2017 y prohibición expresa que los funcionarios, así como también asambleístas, presidente de la República, ministros de Estados, entre otros, tengan bienes en paraísos fiscales, y esto también se hace obligatorio para los familiares en 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. La ministra no tuvo respuesta sobre estos actos. En un principio intentó negar, pero también se hizo pública la escritura de esta transferencia de bienes, las acciones, entre otras, y que deben ser sujeto de una investigación muy profunda. Recalco, no es parte del juicio, pero esto no hace que no se inicien otras acciones dentro de la Asamblea Nacional, así como también presentar las pertinentes en Fiscalía y en la Contraloría General del Estado. Vicepresidenta, buenos días. Carla Aro le saluda. Efectivamente, ustedes mostraban pruebas dentro del juicio, ¿no? Y en esa comparecencia hacían ver efectivamente cómo se ha llevado de forma transparente el proceso de investigación y las evidencias que tienen. Pero la canciller Sommerfeld apelaba que eso no era parte del proceso, que no se estaba en ese momento pues debatiendo los negocios familiares o las empresas que ella y su familia tengan. ¿Cómo llevar de la mano esto? ¿Investigaciones separadas? ¿Se va a hacer en este momento? ¿Se va a apelar a Fiscalía, a Contraloría, por un lado, por otro? ¿Cómo van a llevar este proceso? Porque es importante que la gente conozca que efectivamente ella no compareció para eso, pero que en ese momento se pudo, no sé si la palabra esté correcta, exponer o encarar delante de ella que ustedes tienen evidencia de este manejo o recursos, entre comillas, familiares, ¿no? No sabemos, que se encuentran en paraísos fiscales. No, primero hemos demostrado, como usted lo acaba de manifestar, con pruebas, porque si algo hace la Revolución Ciudadana es demostrar hechos y actos con pruebas. Jamás hablar sin tener los argumentos que lleven a la convicción de que hay algo que se deba fiscalizar dentro de la Asamblea Nacional o investigar dentro de los organismos de control. Si bien es cierto, como lo señalé, no es parte de este proceso de enjuiciamiento político, pero era urgente hacerle conocer al país en ese momento con la canciller presente, porque recordarán ustedes que la canciller y el resto de ministros de Estados, cuando se les solicita su comparecencia a la Asamblea Nacional sobre posibles irregularidades, lo que hacen es no asistir, o a su vez realizan aboco de conocimientos en otras comisiones, como lo sucedido en relaciones internacionales, para evitar que sus ministros sean sometidos a este control político, que es la máxima expresión de fiscalización que tiene la legislatura. Entonces, en ese momento era trascendental, era importante, era urgente que el país conozca estas irregularidades de la canciller de la República, de acuerdo a su declaración juramentada presentada a la Contraloría General del Estado, y esta posible simulación de transferencia de bienes que tiene domiciliados en el paraíso fiscal de las Bahamas, y que habría esta posible simulación a favor de su hijo, porque la realizaron incluso días antes de entrar a la posesión del Ejecutivo, en este caso el presidente Daniel Noboa, y también que se nombre a sus ministros de las distintas carteras de Estado. Ahora, lo acababa de señalar, la bancada de la Revolución Ciudadana va a presentar las acciones de fiscalización pertinentes en la Asamblea Nacional, porque esto no se puede quedar así en el aire. Por ética pública se debe transparentar. Y dos elementos importantes es que se va a presentar también las acciones pertinentes y necesarias tanto a la Contraloría General del Estado como también a la Fiscalía General del Estado. Incluso si de detectarse que en realidad se estaría configurando una simulación de traspaso de bienes, también al realizar una declaración juramentada, que es un requisito
sine qua non que hacen los funcionarios públicos, los asambleístas, los ministros, etcétera, la ministra también estaría incurriendo en otro delito penal que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, como es el delito de perjurio. Me ha dejado sorprendida cuando me dice, bueno, pues resulta que era el momento, porque cuando hacemos llamado por este tipo de casos, simplemente como decir, se hacen los locos, no van, no se presentan, ¿no? Entonces es el momento oportuno de decirle, bueno, ya que estamos aquí, a ver, explíquenos también esto de acá, ¿no? Que el pueblo comprenda, ¿no? Que siempre tratan de evadir estas situaciones. Ahora, mucho se habla de que solamente la Revolución Ciudadana quiere llevar a juicio político a las ministras, tanto Sommerfeld como Palencia. En el caso específico de Gabriela Sommerfeld, ¿cómo estuvo el resto de las posiciones de los otros miembros de esta comisión? ¿Por qué? Porque más allá de la evidencia que es mundial, ¿no? De cómo se invadió pues la Embajada de México y de la situación que se dio, esto es por votación y hay que ver cuál es la posición del resto. ¿Cómo ve usted la posición del resto? ¿Hubo algún otro cuestionamiento por parte de otro asambleísta? Bueno, si ustedes siguieron las 2 sesiones de la Comisión de Fiscalización, han existido diversas acciones por parte de la ministra de Relaciones Exteriores, así como también de los asambleístas que representan a la bancada de ADN, algunos de independientes, que unas veces dicen que están con el gobierno, otras no, de acuerdo a como les conviene, o de acuerdo a como les hablan al oído, etcétera. No quiero profundizar más allá, pero primero la ministra evitaba comparecer, eso hay que dejar claro. Evitaba comparecer porque a nosotros nos asiste la fuerza de la verdad y de la razón. Envió una procuración judicial, algo que no está contemplado dentro del procedimiento parlamentario, tal es así que el coordinador jurídico de la Asamblea emitió también un pronunciamiento indicando que la ministra tenía que obligadamente asistir y que era indelegable su comparecencia. Podía asistir con sus abogados de apoyo. En un principio intentaron utilizar abogados del Estado, abogados de la Cancillería. También se les explicó que no pueden utilizar recursos públicos para su defensa, así que luego contrataron abogados privados, pero no se le dio paso a que ella no comparezca y que lo haga a través de sus representantes judiciales. Luego, dentro de las sesiones, intentaron incluso impugnar la prueba, algo que no está tampoco normado, reglado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se inventaron una figura jurídica que no existe, como la de la supuesta calificación de prueba nueva, y en la ley lo que existe son las pruebas, tanto las de oficio, las de cargo, las de descargo, pero nunca se ingresó ninguna prueba nueva, como la ministra intentó hacerle creer al país, y que luego mi compañera Pamela Aguirre, presidenta de esta comisión, en una explicación muy clara y amplia, dejó un poco clarificado ese tema para que la gente tenga la certeza de que la comisión estaba actuando de acuerdo a la ley. Y luego los incidentes que realizaron los señores de la bancada de ADN, entre ellos el legislador Vela, el legislador Alvarado, la ex del miembro de Construye, la legisladora Natalie Murillo, que intentaron siempre incidentar las sesiones para que giren en torno a estos insultos, improperios que ellos en ese momento estaban intentando incitar a los compañeros de la Revolución Ciudadana, pero que nosotros, actuando de forma responsable y transparente con el país, no caímos jamás en ese juego. Y también intentaban siempre evitar que se le hagan las preguntas, las réplicas a la ministra, de acuerdo como también establece la ley de la función legislativa. Nosotros hemos realizado lo que nos compete. Hemos demostrado que los 3 episodios citados, más añadiéndole también lo de los bienes en paraísos fiscales, que nosotros tenemos la razón, y nos asisten también las pruebas que nuestra compañera Yajaira Urresta, dentro de su intervención, hizo de una manera muy prolija un detalle tanto de las pruebas documentales, audiovisuales, testimoniales, y ahora, después de toda esta exposición y el haber demostrado con hechos, le queda en la cancha del resto de los asambleístas dar paso a la censura y a la destitución porque argumentos y elementos existen, o simplemente convertirse también en protectores de una ministra que ha irrespetado primero nuestra Constitución,
segundo nuestra normativa legal, y tercero también la normativa internacional, entre ellos los convenios y los tratados, y que podría tener este conflicto de intereses para beneficiar a privados, y que es algo también gravísimo, este conflicto de intereses personales de la ministra para beneficiar a empresas privadas en las que podría estar involucrada su propia familia. Qué bueno que se deje sentado un precedente más allá de la decisión que tome la Asamblea, que ya no depende de ustedes. Pero hay que ser honestos, ¿no? Muchas veces uno nada tanto y en la orilla termina ahogándose porque no se esperan pues los resultados adecuados. ¿Habrá los votos suficientes, vicepresidenta? ¿Realmente usted cree que habrá? O, sin duda alguna, quizás lo más probable es que se apeguen al gobierno. Mire, nosotros nos mantenemos firmes. Hemos presentado esta solicitud de enjuiciamiento político más allá de que haya o no haya los votos. Hemos demostrado una vez más al Ecuador y a la comunidad internacional que estos hechos proporcionan una idea y la imagen de la ligereza, de la incoherencia, de la falta de credibilidad que transmite tanto la canciller de la República, incluso como el presidente Daniel Noboa, que en estas tres hechos, en estos tres elementos que configuran la causal de incumplimiento de funciones, han puesto en riesgo al país, la economía del país, han puesto en riesgo incluso en lo que tiene que ver con México a nuestros hermanos migrantes, y que de esta forma tampoco están protegiendo a los ecuatorianos en el exterior, y dejan también en el aire los temas de movilidad humana que no terminan siendo una prioridad deseada dentro de la política internacional que maneja este país, ni tampoco se conduelen con la crisis migratoria que en este momento nosotros estamos atravesando, el éxodo que atraviesan los hermanos migrantes, y que también les falta este enfoque de derechos humanos que debe volver a ser el centro de nuestras acciones en esta materia. En todo caso, como lo decía, hemos demostrado con estos hechos, con todas las pruebas adjuntadas, más allá de que si dan o no dan los votos, hemos dejado claro que la ministra no actuó de acuerdo a lo que establece la normativa y que por ello debería ser censurada. Ahora, si desea el resto de la Asamblea proteger a esta persona, ya quedarán ellos y será la gente quienes terminen juzgando y sentenciando moralmente tanto a la ministra como también a los asambleístas que le protejan. Qué bueno. Vicepresidenta, la vimos por acá por Guayaquil, ¿no? Estuvo sí por acá por Guayaquil, así que fue un gusto poderla ver y que esté acá. Pero bueno, como usted sabe, el presidente de la República ha abierto distintos frentes, ¿no? Uno de esos es con el alcalde de Guayaquil, y eso produjo, digámoslo así, que haya otra ceremonia, una ceremonia adicional, digámoslo así, donde se condecoró justamente pues a estos dos personajes muy visibles del gobierno, como la canciller Sommerfeld y la ministra Mónica Palencia, a la que me voy a referir. Una periodista de un medio colega le hace una pregunta justamente en esa sesión sobre el tema de seguridad y le dice: ahorita estamos de festejo, ¿no? Ahora no estamos de festejo, va a pasar para la historia esta frase que es una desfachatez, que es un insulto a los ecuatorianos en este momento. Y justamente cuando la ministra decía ahora no estamos de festejo, resulta que ese día estaban realizando, se dieron sicariatos en Guayaquil, al día siguiente sicariatos en Durán, pero la ministra dice no, que está de festejo, que necesitaba ser condecorada. Y realmente están volviendo a cometer de manera casi calcada, nos recuerda tanto, es un boomerang de lo que hacía Guillermo Lasso, se condecoraban entre ellos, porque el resto del país les rechaza, un gran sector de la población empieza a repudiarles porque tanto le mintieron a los ecuatorianos, que con el incremento del IVA, que con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que con los estados de excepción, que con la declaratoria de conflicto armado interno iban a solucionar los problemas de inseguridad, de criminalidad, de narcotráfico, que iban a someter a los delincuentes y que iban a recuperar la autoridad del Estado. Tal es el caso que no han hecho nada de eso, y con
y comienzan a convertirse en rehenes de su propia demagogia, pero también la ministra Palencia una vez más demuestra la prepotencia y la falta de sensibilidad y de empatía con la que maneja también ella esta cartera de Estado, y que el 5 de agosto la Comisión de Fiscalización también estará abocando conocimiento de las 2 solicitudes de enjuiciamiento político que hay en contra de ella, presentadas por 2 legisladores de la Revolución Ciudadana. Pero es vergonzoso ese episodio de estarse condecorando entre ellos, porque el pueblo los rechaza y porque de esta forma demuestran un supuesto apoyo que tendrían por ser serviles al presidente Noboa. Vicepresidente, justamente a eso iba, ¿no? Explíquele un poco al país, un poco para separar por qué el juicio a la canciller Sommerfeld y por qué el juicio a la ministra Palencia, que son 2 exposiciones, 2 líneas diferentes, y justamente el de la ministra Palencia va más enfocado al tema de seguridad. Sí me gustaría saber en qué posición está y cuáles son las pruebas. Bueno, yo creo que pruebas hay de más, ¿no? Basta con esa respuesta, ¿no? Pero sí explicarle al país cuáles son esas pruebas realmente que ustedes tienen para decirle a la Asamblea, señores, tenemos que llevar a la censura, al juicio político a la ministra Palencia. Bueno, hay 2 solicitudes. La primera presentada también por temas de seguridad, por compra de chalecos, también la intrusión de la embajada mexicana. Y en la otra solicitud de enjuiciamiento político, recuerden que ella está al frente del Ministerio del Interior, y que de acuerdo a los mismos pedidos de información que nosotros hemos requerido, no solamente al Ministerio del Interior, sino también a la Función Judicial, a la Fiscalía General del Estado, ¿qué es lo que nos demuestran estas respuestas de estos pedidos de información? Es que los indicadores de las extorsiones, de los secuestros, de los sicariatos, de los femicidios no han disminuido, que inclusive algunos pueden ir en aumento, y que no existe un plan Fénix, que no hay política de Estado en materia de seguridad, que no hay un plan de política criminal, que la ministra estaría incumpliendo sus funciones en esta cartera de Estado, que no se están trabajando en ejes importantes como la prevención, la inteligencia, la investigación, que no se está actuando de manera eficaz y oportuna, incluso tratando de tener hasta cooperación internacional, entre otros factores importantes, para devolver esta anhelada paz que tanto sueñan los ecuatorianos, de volver a recobrar la seguridad, y que han estado jugando los señores de este gobierno, porque juegan con esa ilusión que tiene la gente de volver a salir a la calle y sentirse seguros, de volver a salir a la calle y no tener temores de que pueden ser víctimas de algún delito, o pueden ser secuestrados, o ese sueño que tienen los transportistas, la gente que tiene negocios que empiezan a cerrarlos, dejar de ser vacunados. Y por eso le decía, la respuesta de la ministra que dice no, que ahora está de festejo, yo decía, ¿será acaso que la ministra festeja que día a día siguen asesinando a la gente? ¿Será que día a día sigue ella festejando que siguen extorsionando a los pequeños emprendedores o a los transportistas? ¿Será que la ministra está festejando que su gobierno es un gobierno indolente, que no cumple con las obligaciones? Que cierto es que esta parte no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior, pero este gobierno están manejando el país desde la base de la indolencia, y que vivimos una imagen dolorosa justamente ese día, que ella decía que estaba de festejo y existían sentimientos encontrados en la población. Mientras ella estaba de festejo, una madre se le estaba arrodillando al gobernador de la SUAY, clamando, implorando por la vida de su hija, y que son cosas que deben ya hacer despertar al pueblo ecuatoriano y decirle en las próximas elecciones, porque el presidente ha estado pensando como candidato, no como gobernante, ya ponerle un freno. Entonces, regresando a los temas de seguridad, la ministra, estas 2 solicitudes de enjuiciamiento político se van a unificar, se van a calificar en conjunto. Hoy el CAL, de hecho, va a calificar esta solicitud de juicio, a remitir a la Comisión de Fiscalización. Allá tendrán que unificar estas 2 solicitudes e iniciar el 5 de agosto ya con el proceso de enjuiciamiento político. Y hasta el momento todas las fuerzas políticas, a diferencia del juicio político a la canciller de la República,
han manifestado, han indicado que van a aprobar y van a respaldar con sus votos la censura y la destitución de la ministra Mónica Palencia. Hemos visto comunicados como el de la bancada de Construye, hemos visto también los pronunciamientos del Partido Social Cristiano, también el pronunciamiento y la postura de quienes son parte de la representación de Pachacuti dentro de la legislatura, y que existirían esos 92 votos, porque no dar paso a una censura y a una destitución sería hacer una oda a la negligencia y a la irresponsabilidad y a la prepotencia con la que la ministra Palencia, que muy prepotente, siempre dice que se está jugando la vida, pero mentira, aquí quienes se juegan la vida es el ciudadano de a pie, el ciudadano común, ese ciudadano que no tiene resguardo policial, ese ciudadano que día a día sale a ganarse la vida y que muchas veces termina siendo asaltado, asesinado, extorsionado, secuestrado, entre otros, y que la Asamblea Nacional tiene una obligación histórica con el país, y es dar paso a esta censura de una mala funcionaria que no ha cumplido con ninguna de sus funciones. Vicepresidenta, finalmente le voy a transmitir una inquietud de una compatriota que vive en Canadá, en Toronto. Dice que le consulte por qué la Asamblea o el CNE no hace nada por el tema de la campaña adelantada que ha empezado el presidente Daniel Noboa. Bueno, yo no puedo responder por el Consejo Nacional Electoral. Creo que esa pregunta deberían hacerle a la presidenta de esta institución, que es la señora Diana Tamaín. En lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, nosotros hemos ya requerido varios pedidos de información sobre esta posible campaña anticipada. Vimos cómo el Puente de la Unidad Nacional, el 25 de julio, los guayaquileños y los ecuatorianos despertaron con todo este puente lleno de imágenes del presidente Noboa, que también es una acción de alimentar la imagen, muchas veces creo que hasta el narcisismo del presidente de la República, un culto a la imagen, y que deben incluso transparentarse de dónde están saliendo estos recursos públicos, quién costea, porque siempre vemos que después de la imagen había una frase que dice Sarmiento es pueblo. Entonces, si este señor Sarmiento es pueblo, pues desconozco si el señor existe, no existe, quién es, y por qué estaría brandeando el Puente de la Unidad Nacional, pero sí debería, por ejemplo, solo es un ejemplo, no muy aparte de la campaña anticipada que se viene realizando en este momento, es transparentar estos recursos, de dónde salen, quién está financiando, son dineros lícitos, son dineros ilícitos, con qué finalidad lo está haciendo, está teniendo contratos con el Estado, algún beneficio económico, personal para él, para su familia, etcétera, y nosotros sí hemos procedido a realizar varios pedidos de información para iniciar el correspondiente proceso de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional. Lo otro sí deberían consultarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral para conocer si también están realizando ya algún control sobre esta posible campaña anticipada por parte del presidente de la República. Vicepresidenta, quiero agradecerle por su tiempo aquí en Ecuador en Directo. No, muchísimas gracias a ustedes. También me agradó verles el 25 de julio en Guayaquil, en el que estuvimos primero el 24 la Asamblea Nacional rindiendo honor y homenaje por los 489 años de fundación de Guayaquil, y luego en la sesión solemne en el que también asistimos en conmemoración a esta hermosa ciudad, pero también para brindarle respaldo al alcalde Aquiles Álvarez, que es evidente que está siendo sujeto de una persecución política por parte del gobierno del presidente Noboa, y que él tiene todo el respaldo de quienes somos parte de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por este espacio. Gracias a la asambleísta Viviana Veloz, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.